Espiritismo. El espiritismo es una doctrina filosófica nacida en Francia a mediados del siglo XIX. Esta doctrina está basada en los libros escritos por el pedagogo francés Hippolyte Léon Denisard-Rivail, bajo el seudónimo de Allan Kardec. Etimológicamente, el vocablo espiritismo se refiere al sistema para el estudio de los espíritus, y fue el propio Kardec quien afirmó haber acuñado el término en la introducción de su libro de los espíritus. El espiritismo postula, según su fundador, el estudio de la naturaleza y el origen y porvenir de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. El postulado principal de la doctrina espiritista es la creencia en la vida espiritual. Este espíritu, a veces también denominado alma, es eterno y evoluciona a través de una serie de encarnaciones en el llamado mundo material. De este modo, el paso por el mundo material es entendido como una instancia transitoria en la cual el espíritu tiene la oportunidad de aprender y desarrollar distintos potenciales. La reencarnación es un proceso cíclico mediante el cual el espíritu, al haber abandonado un cuerpo material luego de la muerte y tras haber sido liberado en el mundo espiritual, regresa al mundo material para continuar con su progreso intelectual y moral. En consonancia con la doctrina de la reencarnación, las acciones realizadas en la presente existencia, ya sean buenas o malas, acarrean consecuencias en vidas posteriores. El sexo del cuerpo que el alma utiliza en cada encarnación es variable, puesto que el espíritu es asexual y puede reencarnar indistintamente en personas de cualquier sexo u orientación sexual. Los médiums son personas que afirman poseer una facultad especial, conocida como mediumnidad, que les permite comunicarse con los espíritus que habitan en el plano espiritual. Estas personas ofician como mediadores entre las almas desencarnadas y el mundo material. La doctrina espiritista también afirma que existen otros mundos habitados en el universo, algunos de los cuales son más adelantados técnica y espiritualmente que el planeta Tierra, y otros son menos adelantados. Antecedentes. Desde la antigüedad, la humanidad ha creído posible comunicarse con los espíritus de los muertos. En la Grecia antigua se daba por cierto que los difuntos habitaban en el Hades y era posible entrar en contacto con ellos mediante rituales mágicos. En la Odisea de Homero, Odiseo llega al Hades y lleva a cabo un ritual según lo indicado por la hechicera Circe, con lo cual logra hablar con el espíritu de su padre y con los de sus compañeros muertos en Troya. Asimismo, los chamanes de los pueblos originarios de Asia y Oceanía afirmaban tener la capacidad de comunicarse con los espíritus de los difuntos. El espiritismo en el siglo XIX. La doctrina filosófica del espiritismo propone el diálogo entre las tres formas clásicas de conocimiento, científico, filosófico y religioso, a la hora de alcanzar un conocimiento amplio y profundo de la realidad. El espiritismo postula que las religiones son incapaces de mejorar a los hombres en un sentido moral, dado que son instituciones falibles, producto de la propia falibilidad humana. La ciencia, al mismo tiempo, al haber evolucionado y alcanzado gran prestigio en la sociedad a través de los adelantos tecnológicos, sanitarios, económicos, etc., contribuye a aumentar la incredulidad de la gente en la espiritualidad. La relación humana con lo espiritual no necesita ninguna mediación institucional. Una espiritualidad natural es suficiente y es más apropiada para la realización humana. Muchas personas de renombre de Europa y los Estados Unidos gradualmente abrazaron el espiritismo como una explicación lógica de la realidad, incluso de temas relacionados con la trascendencia, como Dios y la vida después de la muerte. Miles de sociedades espiritistas fueron creadas en ambos continentes, y en algunos países como España, la disciplina espiritismo fue candidata a integrar los programas regulares de la segunda enseñanza y de las facultades de filosofía y letras y de ciencias. El espiritismo en la cultura popular. Muchas personas han tenido contacto con prácticas que intentan el contacto con los muertos a través de prácticas adivinatorias como el juego de la copa o la tabla Ouija. Los espiritistas, sin embargo, afirman que este tipo de técnicas no forman parte del cuerpo doctrinal del espiritismo. El espiritismo como religión. Los principios del espiritismo religioso se basan en las enseñanzas obtenidas a través de la supuesta comunicación con espíritus altamente evolucionados moralmente.
Los practicantes de la doctrina afirman que estas comunicaciones con los espíritus pueden producirse mediante el código de golpes en una mesa, mediante la transcomunicación instrumental, el uso de aparatos electrónicos multimedia como cámaras, radios, televisión, etc., o directamente con los espíritus que se presentan como apariciones o visiones. La comunicación con los espíritus puede también realizarse a través del servicio de los médiums, ya sea a través de la escritura, la voz o las visiones que el medium afirma tener por obra del espíritu que se está manifestando en ese momento. La identificación del espiritismo como creencia religiosa crea una gran controversia dentro del propio movimiento espiritista. Mientras unos lo consideran religión, otros reclaman para él la consideración de ciencia. Aunque la Iglesia Católica coloca el espiritismo en la categoría de adivinación y magia, la mayoría de las escuelas o movimientos espiritistas se consideran cristianos. Si deseas conocer y aprender todo sobre espiritismo, visita nuestra web libroesotérico.com, donde encontrarás una selecta recopilación de cientos de libros sobre este tema y cientos de libros más con temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradecemos dar me gusta y compartir.